Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, Felipe. Hola Cristina. Hoy vemos 9 personas. Hola Felipe. Hola Margaret. Vale, listo. Antes de empezar me gustaría saber cuántos de ustedes son de la profe Lina, o si hay alguien de aquí que le dé clases de fundamentos a la profe Lina. Yo, Vale, esa Margaret. Mm, algo que pasa con la profe Lina y que no pasa con los otros grupos es que la profe Lina, digamos que ella como recurso didáctico, metodológico, está dando temas del primer corte en este segundo corte, o sea que se los va a evaluar. Pero entonces no sé de qué manera. Si Margaret me puede hacer el favor de enviarme, no sé, talleres o algo que les haya puesto ella sobre el tema de equilibrio, entonces yo podría guiarme un poquito y les haría una monitoría aparte para ustedes en base a ese tema. Uy, sería chévere. Listo. Sí, porque digamos los otros compañeros Porque de es los que otros mira que grupos. Sí, dime. el lunes tenemos taller calificable sobre oferta y mercadeo, ¿no? Oferta y demanda, sí. Ve, oferta, sí, oferta y demanda. Tenemos taller calificable, ella nos dejó un taller, más o menos como de 11 preguntas, 12, pero casi que todo es de mercado, de oferta y demanda, y solo hay unas de elasticidad, que es lo que vamos a ver este lunes también. Listo, entonces perfecto. Podemos usar ese monitoría también para tratar de resolver el taller, así como hice con algunos grupos. Listo, entonces quedamos allí. Si tú me puedes enviar las preguntas del taller al interno, perfecto. O al grupo. Ah, ok, listo, dale. Listo, listo. Dale, gracias. Listo, entonces iniciamos este tema. El primer corte. Habíamos quedado en aquí más o menos, ¿cierto? No pasamos a este tema que está aquí. No pasamos a importaciones y exportaciones. Listo, entonces vamos a hacer un repasito pequeño de lo que vimos. Habíamos visto el concepto de oportunidad, habíamos puesto la definición, habíamos puesto unos ejemplos de casos, habíamos puesto el ejemplo del costo de oportunidad, pero aplicado a esta monitoría, o sea, ¿qué nos costaba en términos de costo de oportunidad asistir a esta monitoría? También habíamos visto la diferencia entre costo, precio y gasto, ¿cierto? Habíamos dicho que el costo estaba en función de los factores de producción y habíamos puesto cuál era el precio de cada cosa. Que de la tierra era el salario, perdón, del trabajo era el salario, de la tierra la renta, del capital el interés y de la tecnología el conocimiento. Habíamos hecho este cuadro lógico que nos decía a qué nos estamos enfrentando, si a un precio, a un costo o a un gasto. Habíamos hecho este ejercicio de aplicación con memes. Habíamos también visto el concepto de precio relativo y hemos puesto el ejemplo de las salchipapas de la universidad, de cuánto costaba una salchipapa en términos de limonada de coco, o al revés. Habíamos visto los factores de producción, que ya les se los había dicho, tierra, trabajo, capital y tecnología. Y habíamos visto un poquito la introducción al diagrama circular de la economía, que si mal no recuerdo lo expliqué así como a medias por cuestión de tiempo. Pero entonces voy a tratarlo de explicar ahorita un poquito mejor, porque digamos que este tema es fundamental cuando ustedes ven macro uno. Entonces voy a tratar de explicar un poquito mejor y pasamos a lo que no alcanzamos a ver. ¿Listo? Vale. Entonces tenemos el diagrama circular de la economía. Cuando nos referimos a diagrama circular nos referimos a algo que vuelve en sí mismo. O sea, que si usted empieza aquí, usted termina igualmente allí y vuelve a hacer el ciclo otra vez. O sea, nunca termina, es infinito. Vemos que en ese sentido sí se mueve parte de la economía. Es infinito, es circular. ¿Listo? Hay otros tipos de diagramas circulares que son muy entendidos o un poquito conocidos. Por ejemplo, el samsara en el budismo. Que por ejemplo cuando una persona nace y reencarna y vuelve y nace y vuelve y reencarna, pues eso se parte también de un diagrama circular. Pero entonces, este diagrama circular aplicado a la economía tiene 4 partes importantes.
tenemos los mercados de bienes y servicios, tenemos el mercado de factores de producción, tenemos las familias y tenemos las empresas. Son 4 cosas. Felipe, una pregunta. Sí, Qué dime. pena. Dime. ¿Estás grabando la clase? Sí, sí la estoy grabando. Mira. Sí. Bueno, no sé, pero me aparecía como un puntico de grabando. No, es que no la grabo desde Meet porque se demora mucho. Se demora casi un Ok, día. está bien. Listo. Vale. Listo, gracias. Listo, entonces tenemos estos 4, ¿no? Los 2 que están en rojo son mercados de bienes, o sea, aquí hay cosas. En estos rojos. Y en los azules hay personas, en estos cuadrados azules. Entonces, hayamos puesto este ejemplo aquí. Primero, listo. Este cuadrito que está aquí es el cuadro del precio de los costes de los factores productivos. O sea, que les había dicho que para la tierra, ¿cierto? Uno paga un cierto alquiler. Vemos que para el trabajo las empresas pagan a sus trabajadores con salarios. Hemos dicho que para el capital, ¿cierto? El dinero, los bancos pedían interés. Y hemos dicho que estos eran los factores productivos. ¿Listo? No se guíen por este abajo. No se guíen por este abajo. Listo. Entonces volvamos al diagrama circular. Hayamos puesto este ejemplo que está aquí. Que hemos dicho que si suponíamos que una familia producía litio, ¿cierto? Ese litio se vendía en el mercado de bienes productivos. Si nos devolvemos, miremos que este es el mercado de factores de producción. ¿Sí lo ven? Vemos que a este es el mercado en que compran las empresas. Entonces, hemos dicho que una familia produce litio. Vale. Listo. Habíamos dicho que una familia produce litio, ¿cierto? Entonces, ese litio va al mercado de factores de producción. Y a ese mercado luego iban las empresas a comprar ese litio. Recuerden que el litio es uno de los componentes de las baterías, que dicen que es el futuro petróleo del mundo. Cuando ya el petróleo se acabe, en teoría se devalúe su precio, lo que lo va a reemplazar en teoría es el litio, como el producto más valioso del planeta Tierra. Entonces, la familia produce litio, ¿listo? En una mina o lo que sea, escarbando con las uñas, no importa. Produce litio y eso lo vende en un mercado de factores de producción. Luego, ese mercado le paga a las familias por ese litio que producen. Luego ese litio se lo venden a las empresas. Las empresas, por tanto, le pagan a ese mercado de producción, mercado de factores de producción, le pagan con dinero. Luego, las empresas con ese litio pueden producir los teléfonos y las baterías de los teléfonos, que luego se los venden al mercado de bienes y servicios. O sea, supóngase, no sé, Claro, Xiaomi, todos esos tipos de empresas de telefonía. Luego, esas empresas, esos mercados pagan a las empresas por esos teléfonos. Y luego, estas empresas de telefonía, en el mercado de bienes de producción, se lo venden a las familias. Entonces mire que entra un diagrama de flujo circular. A cambio de objetos siempre va a haber dinero y por eso tenemos 2 tipos de flujo aquí. En ese sentido, el rojo es el flujo de las cosas o del trabajo, de insumos y productos. Y el verde es el flujo del dinero. Y esto digamos que de cierta manera es importante, y luego lo verán en macroeconomía, porque para cada cosa siempre va a haber un tipo de pago. Incluso cuando a una persona le dicen que le dan un producto gratis, siempre existe un tipo de pago. Y ya lo habíamos visto en el costo de oportunidad, o sea, puede ser en términos de tiempo, esfuerzo o de un compromiso. Por ejemplo, cuando ustedes les ofrecen un tipo de muestra gratis en el supermercado, digamos que la persona psicológicamente se siente más obligada a comprarle un producto si se lo ofrecen. ¿Por qué? Porque ya degustó. Entonces, es importante entender que existen estos 2 tipos de flujos, de insumos, productos y el flujo de dinero. Listo. Y luego pasamos a la frontera de posibilidades de producción, que si no estoy mal, la profe Lina todavía está en este tema. Entonces decíamos que en la frontera de posibilidades de producción, todo esto que está aquí, que es azul,
es el límite de la frontera de producción. Todo esto que está azul. Y decíamos también que cualquier cosa por arriba de la frontera era algo inalcanzable. O sea, hacia allá. Es algo inalcanzable. Y por tanto también decíamos que hacia abajo era algo ineficiente. Y ya explicaremos eso un poquito. Si tenemos una empresa y esa empresa produce al límite, que es lo que busca una empresa, producir lo máximo posible, la mayoría de empresas siempre va a producir sobre esta línea. Cualquier punto sobre esa línea se considera como un punto eficiente. Entonces tenemos dos ejes. Tenemos este eje que está aquí, que es el eje comida, ¿cierto? De comida producida. Y tenemos este eje que está aquí, que es de vestidos. Entonces, si una empresa decide producir aquí, ¿cierto? Si hacemos el trazo, nos damos cuenta que produce más o menos, calculándole abajo, entre unos 40-50 toneladas de alimento producido, ¿listo? Y por tanto, esa economía, ese país, o eso que esté produciendo, producirá más o menos unos 22 mil vestidos producidos, ¿listo? Más o menos por aquí. Recuerde que estos son vestidos, ¿no? El eje Y. Y decíamos también que si ellos producían eso, estaban en un punto eficiente, sí, pero también dejaban de producir todo esto que estaba aquí. O sea, no podían producir hasta llegar a ese 800, o perdón, ese número que está aquí que no alcanzo a ver. ¿Listo? No podían producir eso, y que también no podían producir todo esto que estaba aquí. Que tenían que tomar una decisión. Si toman un poquito de los dos, si toman todo de uno, o sea, digamos todo de alimentos en este caso, o si tomaban todo de vestidos. Digamos que esa era la decisión de la empresa o de la economía o del país. Pero que lo importante era que se situara sobre la línea azul, sobre un punto eficiente. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser en cualquier punto. Entonces digamos que si la empresa decía producir aquí, por ejemplo, estaría produciendo 80 toneladas de comida y estaría produciendo 10.000. Si vemos el ejemplo del caso anterior, ya en este caso dejaría de producir menos comida, pero dejaría de producir más vestidos. Todo esto dejaría de producir. Entonces, todo esto que les estoy señalando en rojo es el costo de oportunidad de esa producción. ¿Listo? Entonces, esto creo que se lo preguntan a los estudiantes de la profe Lina. Creo que lo están viendo. Y voy a escribirlo aquí. Entonces, todo lo que está por arriba de la frontera de posibilidades, de producción, se considera inalcanzable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes en el planeta Tierra. O sea, tenemos recursos limitados. Es una de las definiciones de la economía, que contamos con recursos limitados. Entonces se considera inalcanzable. Y por tanto, todo lo que está debajo de la frontera de posibilidades de producción se considera ineficiente. ¿Por qué? Porque no está produciendo a su máximo nivel. ¿Listo? Entonces, por arriba inalcanzable, por debajo ineficiente. Ambos son malos, tiene que estar justo por la línea. Entonces, en ese sentido, si se produce justo en la curva, se considera un punto eficiente. Yo creo que ustedes ese tema ya lo tienen dominado, ¿cierto? O sea, no es complicado de entender, no es tan complicado como la elasticidad.
pero igual lo pongo porque se considera fundamental y digamos que es el primer tema que nos trata sobre la eficiencia. Y esto luego lo vemos en el segundo corte. Yo creo que lo alcanzamos a ver este lunes, que tiene que ver con la eficiencia de los mercados. Listo. Entonces decíamos también que el costo de oportunidad de la FPP es el siguiente. Cualquier decisión que tome la empresa, el país o lo que sea, país, la empresa o la entidad productora, tiene implícitamente un costo de eficiencia, un costo de oportunidad, perdón. Implícitamente un costo de oportunidad. Es decir, aquello a lo que está renunciando por la decisión que toma. ¿Vale? Que era lo que yo le resaltaba aquí. O sea, si una empresa deja de producir algo, y se lo resaltaba así, dejaría de producir todo esto. Entonces digamos que si ustedes en algún taller les preguntan ¿cuál es el costo de oportunidad de una empresa que produce a este nivel de eficiencia? Aquí. Entonces ustedes van a decir, ah bueno, si produce aquí entonces producirá 1500 vestidos y producirá alrededor de casi 65 toneladas de comida. Entonces el costo de oportunidad de ellos es dejar de producir todo esto. Entonces ustedes suman 1500 a aquí. ¿Listo? Aquí, perdón, aquí. Y lo mismo acá. Todo esto es lo que dejarán de producir y suman qué tanto hay de aquí a acá. Vemos que es sencillo, pero nos ayuda a entender, digamos, las decisiones que puede tomar un país de una manera simple. Vale. También habíamos dicho que existen diferentes maneras de interpretar esa curva, y no solamente con esa curva, sino con la curva de demanda o la curva de oferta, que era lo de cóncavo y convexo, que esto es un término que también se toma de la física, igual que la elasticidad. Y entonces decíamos que algo cóncavo se ve como si estuviera con un bulto, así. ¿Ven que sobresale? Es como si fuera un chichón. Pero si lo ven desde otro lado se ve cóncavo, o sea, se vería hundido. ¿Sí lo ven? Entonces decíamos que para efectos prácticos, y la mayoría de profesores lo ven desde aquí, desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Y lo ven para cualquier tipo de curva, es decir, si estuviéramos por ejemplo enfrentándonos a una curva de demanda más o menos así, ¿cierto? Nosotros tendríamos que verla desde acá abajo. Y esto a veces los profes digamos que se embollan con eso porque le dicen, la curva presenta comportamiento de una curva cóncava o convexa. Y uno dice, si toma la posición de la mayoría de profesores y los libros, ¿cierto? Va a decir que esta curva es convexa porque es como un chichón. ¿Sí lo ven? Pero hay profes que la ven desde acá. Entonces ahí sí paila. Pero igual, ustedes más o menos siguen la idea del profe y si algo le pueden decir, que yo les decía en la clase pasada. Si ustedes el profe le dice no, que esto es convexo, es porque lo está viendo desde acá. ¿Listo? Pero en teoría se ven desde abajo, o sea, desde donde están los ejes, desde donde uno se puede parar. ¿Listo? Entonces en ese sentido, esta curva que está aquí, sí es cóncava. ¿Listo? Y en la teoría también aparece como una curva cóncava, es decir, como un hueco. No sé si hasta el momento me están entendiendo. Pero es un hueco. Si lo ven desde acá, es lo contrario. Entonces, esta curva cóncava, digamos que tiene una explicación. Y la explicación está aquí. Esta es la explicación de esa curva y por qué es cóncava, por qué está hundida. Y la explicación es esta que está aquí. Una adaptabilidad imperfecta de los recursos. Y ya se los voy a mostrar qué quiere decir con eso. Entonces voy a leer un poquito esta parte de aquí. Dice, por ejemplo, en lo referente al factor trabajo, habrá trabajadores relativamente buenos para producir y por tanto relativamente malos para producir X. Y también se dará el caso de lo contrario. Entonces, miramos aquí. A ver si este gráfico nos deja entender eso un poquito. Si nosotros producimos aquí, a este nivel de eficiencia, ¿cierto? Y vamos a tratar de graficar cambios. Estamos graficando más o menos a eso,
más o menos a 20 y algo, 20 algo, 20.000 algo, ¿cierto? Y aquí más o menos casi a 50 toneladas de comida. En ese sentido nosotros dejamos de producir esto. ¿Listo? Esto. Si la empresa decide cambiar su producción y decide moverse de ese punto de eficiencia, moverlo acá, por ejemplo, voy a ponerlo en verde. Esa empresa ya no dejará de producir lo que dejaba de producir antes, sino que va a dejar de producir más. Es decir, va a dejar de producir todo esto que está aquí. ¿Listo? Y este pedazo que está aquí. ¿Listo? Si miramos, uno dice, bueno, Felipe, porfa, devolvete un momentico a la dispositiva anterior, le tomo una fotico. vale, ya me vuelvo. ¿A esta? Sí, ahí está. Listo. Ya, muchas gracias. Vale, listo. Entonces estábamos aquí. Ay, me pasé. Estábamos aquí. Estamos aquí. Y decíamos esto. Una empresa está produciendo a este punto de eficiencia que está aquí, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, más o menos 50 toneladas, un poquito menos, y más o menos más de 20.000 vestidos, ¿cierto? Y que por esa decisión dejaba de producir esto, ¿cierto? No nos centramos en la cantidad de alimentos, todavía no. Entonces decíamos que si el país, la empresa o lo que sea que esté en esta frontera de producción decidía mover su punto de eficiencia aquí, entonces en ese sentido estaría produciendo esto, ¿listo? 15.000 vestidos y más o menos 65 toneladas de alimentos, más o menos. Entonces, en ese sentido, produciría más alimento, sí, pero estaría dejando de producir todo esto. Y este pedacito que está aquí. Y eso es importante. Esto es importante porque miremos esto aquí. Es que vale, miremos esto aquí. Si ven, la empresa al principio dejaba de producir esto. ¿Listo? En la cantidad producida de alimentos. ¿Sí lo ven? Dejaba de producir esto cuando estaba en este punto de aquí. Pero ahora lo está produciendo. ¿Listo? Y si miran, la empresa perdió más al moverse de ese punto de eficiencia. Perdió más en la cantidad producida de vestidos que la de ganada de alimentos. O sea, si ven este cuadro que está aquí, voy a ponerlo así en rojo completamente, y le suman ese poquito que está aquí, es mucho más grande que lo que ganó en su decisión. Voy a ponerlo así. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Uno dice, y es un concepto que veremos si alcanzamos a ver hoy. Eso se llama la marginalidad de las decisiones. Al tomar una decisión, al tomar esa decisión, se dejó de producir mucho más de lo que se ganó en comida. No sé si me hago entender. Si ven este triángulo de aquí, es mucho más grande que el verde que está ahí, que acabamos de ganar. En ese sentido, cuando la curva dice que tiene una adaptabilidad imperfecta, significa que cualquier decisión va a tomar un costo de oportunidad mayor que el que uno puede pensar a simple vista. Si esto fuera un tipo de curva diferente, digamos, algo que no fuera cóncavo, que estuviera más o menos por aquí, la decisión estaría mucho más clara, ¿cierto? Porque sería casi igual. Pero en este caso, como es cóncava, está perdiendo mucho más al moverse. Está perdiendo mucho más. Entonces, en ese sentido, voy a escribirlo aquí. Entonces, es cóncava porque tiene una adaptabilidad imperfecta. Es decir, cualquier decisión que tomen
solo por el hecho... Uy, se trabó. Solo por el hecho de cambiar o de mover su punto de eficiencia, tiene un coste de oportunidad mucho mayor de lo que se gana en el otro bien. ¿Listo? Entonces a eso se refiere. ¿Y cómo se explica eso, digamos, que en la cotidianidad? Que, digamos, si usted tiene trabajadores y, por ejemplo, aquí lo dice, que son buenos para producir el producto Y, por ejemplo, aquí lo dice, son buenos para producir el producto Y, y usted a esos que son buenos para producir el producto Y los pone a producir X, pues está perdiendo ese talento, ¿sí me entiende? Entonces ese cambio a esos trabajadores les va a costar adaptarse. Pues en ese sentido, al tomar una decisión de cambio se está perdiendo mucho más de lo que uno puede ver a simple vista. ¿Listo? Y eso son cosas que a veces los jefes no se dan cuenta. O sea, cuando hacen tipo de reestructuraciones y cambian a las personas, siempre existe ese costo y ese tiempo de adaptabilidad, que es un costo que toma la empresa. Y que una buena empresa debería saber qué pasa eso. ¿Listo? Que son cosas que no son tan evidentes, pero que pasan. Ese tiempo de adaptabilidad es real. ¿Listo? Entonces, eso es por qué la FPP, la frontera de posibilidades de producción, tiene una curva cóncava. Una curva cóncava, sí. Ahora vamos al tema de las importaciones y exportaciones. Y yo les dije en un principio que no iba a tratar mucho de macroeconomía, pero es importante para entender algunas cosas. Y tiene que ver con los principios. Más adelante les cuento un poquito. Entonces, vemos que uno puede intuir desde pequeño a qué se refiere con importaciones y con exportaciones. Porque digamos que los explican en los colegios y esto y uno más o menos entiende. Pero entonces vamos a definirlos aquí. Las exportaciones es todo lo que sale del país, ¿listo? Es todo lo que venden. Son todos los productos, voy a poner aquí. Producidos en el país. Y que posteriormente salen a otros países. Exportar. ¿Listo? Es sencillo. Y por tanto las importaciones son todos los productos producidos en otros países del extranjero, y que posteriormente entran al país. Si por ejemplo ustedes dicen, bueno, y si un producto se produce en el mismo país y luego termina en el mismo país, pues es un movimiento del mercado, listo, no es una importación ni tampoco una exportación. Simplemente se está moviendo la economía dentro del país. Listo, productos locales que se mueven dentro de Colombia, pero que no salen. Por tanto, no es ninguna de las dos, listo, ni son exportaciones ni son importaciones. Vale. Entonces miramos aquí por ejemplo unos datos sencillos. Y esto es importante para entender algunas cosas, más que todo con la guerra económica entre China y Estados Unidos. Entonces pensemos lo siguiente. Estados Unidos tiene una importación, ¿cierto?, de 2.61 billones, eso está en billones, no sé si alcanzan a ver el gráfico. 2.61 billones de dólares de importación en el 2018. ¿Listo? China tiene una importación de 2.13 billones, menos que Estados Unidos. ¿Listo? Pero en el gráfico de las exportaciones, o sea, lo que sale del país, Estados Unidos está exportando 1.66 billones. Y China está exportando 2.48 billones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que China
está consumiendo menos, está comprando menos, ¿listo? Pero que está vendiendo más. Y eso es algo bueno para un país, que consuma menos y que venda más. Es algo buenísimo. Por el contrario, Estados Unidos, ¿cierto?, está comprando más de lo que está vendiendo. ¿Sí me entienden esa lógica? Para este gráfico, no sé cómo estará el día de hoy, pero para este gráfico, Estados Unidos está comprando más de lo que está vendiendo. Y eso tiene repercusiones importantísimas en la economía. Entonces, ¿cómo uno puede comparar las dos, las importaciones y las exportaciones? O sea, lo que entra y lo que sale del país. Lo que un país compra y lo que un país vende. Aquí, en la balanza comercial. Y esto lo verán luego en macroeconomía. En la balanza comercial. La balanza comercial nos relaciona a las dos. Y algo importante, y ya se los escribo aquí, es que la balanza comercial es positiva cuando tiene más exportaciones que importaciones. ¿Listo? Y es negativa cuando tiene más importaciones que exportaciones. Entonces vamos a definirlo aquí un poquito. Y vamos aquí a poner que es lo que vende. El país vende. Exportaciones es lo que el país vende. Y por tanto, importaciones es lo que el país compra. Entonces vamos a ponerlo aquí. La balanza comercial nos relaciona las importaciones y las exportaciones de un país. ¿Listo? Entonces, si la balanza es positiva, quiere decir, voy a poner dos puntitos, que está vendiendo más. Está teniendo más exportaciones está vendiendo más. Y ahora, esto es una balanza positiva, ¿listo? Ponle así en verde para que se note más. Si la balanza es negativa, está teniendo más importaciones, está comprando más. Entonces, ¿qué pasa? Pasa como en la vida real con las personas. Si usted compra mucho y no trabaja, pues está teniendo pérdidas y puede significar un problema a futuro, porque usted luego no va a tener con qué pagar. Eso es lo que puede pasar con un país con una balanza comercial negativa. Y si miramos en datos de Colombia, Colombia desde hace años tiene una balanza comercial negativa. O sea, que consume más de lo que vende. Eso, digamos que puede ser un indicador de por qué Colombia no es una economía potente, como si lo puede ser Estados Unidos o China. Porque ellos sí venden demasiado. Consumen mucho, sí, pero también venden demasiado. En el caso de nosotros no exportamos casi nada. Café y creo que hace 2 años bananos y ya. Productos primarios. O sea, nada de inteligencia, nada de exportación de académica, nada. Solo productos básicos. Y eso puede ser un indicador de la deuda que tiene Colombia y cómo puede salir. Colombia no puede salir de sus deudas con exportaciones porque no tiene que vender. Está en desventaja con muchos otros países. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? A través de la balanza comercial. ¿Listo? Que nos relacionamos importaciones como exportaciones. ¿Listo? Entonces, definamos esto aquí un poquito. Lo de la guerra de Estados Unidos con China. Si ustedes miran en internet, y eso es importantísimo, y debería interesar a todas las personas, ¿por qué Estados Unidos está peleando con China? Voy a poner aquí. Guerra económica versus China. Es porque China se volvió muy bueno, muy buen comerciante, muy buen vendedor. ¿Qué quiere decir eso? Que está vendiendo, y como vimos en el gráfico de atrás, está vendiendo más de lo que está comprando. Entonces, cuando alguien vende más, le genera más dinero. Es por eso que Estados Unidos le pone aranceles altísimos a China, ¿cierto?
no les deja vender todos los productos. No sé si conocieron esto del problema de Huawei, que no los dejaba, no podía tener aplicaciones de Play Store ni nada de esto. Es por eso, porque Estados Unidos está haciendo lo posible para que China no venda sus productos en Estados Unidos y en Latinoamérica, donde tiene influencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que venda más le quita margen a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, que en un momento China venda tanto y se vuelva tan bueno que Estados Unidos no tenga a quién venderle. ¿Y por qué China vende tan bueno? Es porque vende barato. Su mano de obra es barata. Hay mucha gente en China. Son muy buenos en lo que hacen. Digamos que los chinos... Un chino de pequeño, un chinito, estudia, ¿cierto? Y la mayoría de digamos que los colegios técnicos en China estudian computación. Entonces, ¿qué hace el chino? El chino toma el computador, lo desarma y lo vuelve a armar. Pasa con calculadoras, con todo tipo de cosas. Los investigadores chinos van a otros países para ver cómo ellos producen, cómo inventan las máquinas, las desarman, las vuelven a hacer y todo lo que aprenden lo llevan a China otra vez. Entonces existe ese tipo de retroalimentación y esa es la cultura china. Si ustedes, digamos, tuvieron algún tiempo, no sé, los que son jóvenes, tuvieron la Polystation, que era esa copia pirata del PlayStation, eso es resultado de esa cultura china. No es porque ellos querían vender, sino que fue un proceso de investigación. Ellos querían saber cómo hacer los productos que vendía Estados Unidos, cómo poder hacerlos a la manera de ellos y luego cómo bajarles el precio. Es por eso que digamos que una de las empresas chinas es Xiaomi, la de los teléfonos. Esa empresa de teléfonos es súper baratísima, pero son años de investigación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, que China venda mucho y que ellos no tengan a quién venderle en un futuro. ¿Y qué quiere decir eso? Que en un futuro, bueno, China se convirtió ahora mismo es la segunda potencia en el mundo, pero en un futuro puede que cambie, puede que sea la primera del mundo. Entonces, miren que en ese sentido las exportaciones y las importaciones tienen un peso importantísimo en todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Es como el subeje fundamental. ¿Qué tanto vende un país y qué tanto compra un país? Y si miramos, digamos, en el nivel de vida de China, China tiene un proceso de enriquecimiento grandísimo. O sea, China es de los países que prestan dinero a otros países. Eso antes no lo podían hacer. Están en su etapa de crecimiento más importante de los últimos años. Y digamos que la calidad de vida de los chinos ha mejorado muchísimo en base al comercio. Y eso ha hecho disminuir muchas otras cosas. Pero en teoría la calidad de vida de los chinos está mejorando y es por esto, por el comercio. Porque están vendiendo más de lo que están comprando. Algo que no está pasando con Estados Unidos. Entonces, pasemos por ejemplo a una herramienta que tiene Estados Unidos para solucionar eso, que es la sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir la sustitución de importaciones? Que en vez de comprar a otros países, ellos lo producen a sí mismos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una gorra, así como esta. Esta gorra puede haber sido en China. Made in China, ¿listo? Dice aquí Made in China, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa gorra? Que esa gorra, técnicamente Estados Unidos está en la capacidad para producirla. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos, por medio de aranceles, va a evitar comprarle a China esas gorras, a pesar de que sean más baratas comprarlas a China. Y van entonces a empezar a producirlos ellos mismos, van a producir sus propias gorras. Y esto pasa con muchos y muchos tipos de productos. ¿Para qué? Para no comprarle a China, para quitarle mercado, para que ellos no vendan y no se vuelvan tan buenos. Entonces, eso fue una de las propuestas que, digamos, que planteó este tipo que está aquí, el viejo Trump, ¿cierto? De evitar comprarle a China y por tanto empezar a producir ellos los propios productos, dejar de depender tanto del comercio internacional. ¿Para qué? Para fortalecerse a ellos mismos, para evitar que China se convirtiera en la primera potencia, para evitar que China dominara el mercado. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo aquí. ¿Qué hora son? 8, faltan 20 minutos. Listo. Entonces aquí, la sustitución de importaciones
Es una herramienta de los países que se utiliza para dejar de comprarle a otros países los productos y empezar a producirlos ellos mismos. ¿Listo? ¿Y con qué fin? Con el fin de evitar que el otro país venda más. Es eso. ¿Listo? Porque generalmente los países, digamos China, vende súper baratísimo. Entonces al consumidor le conviene más los productos de China. Pero al país no. Al país no le conviene. Entonces, digamos que cuando uno está estudiando esto, uno se replantea las decisiones. Si ustedes van a comprar un móvil chino, ustedes como consumidores, bueno, un móvil cualquiera, un teléfono, ustedes como consumidores, ustedes piensan, bueno, el más barato y el mejor. Lógico, ¿cierto? Pero desde una perspectiva de la macroeconomía, digamos como ustedes como nacionalistas, ¿ustedes qué querrían? ¿Un producto más barato y con mayor calidad o un producto que apoye la producción nacional? Entonces entra uno en esos conflictos. Eso es importante para entender uno de los principios y luego lo veremos, ¿listo? Uno de los principios de la economía. Ahora pensemos a la ventaja absoluta y ventaja comparativa. Que esto pues creo que la mayoría ya lo vio, ¿no? En el primer corte. Bueno, la ventaja absoluta fue propuesta por este cucho, Adam Smith. Ya saben que es el padre de la economía. O sea, esto tiene años lo de la ventaja absoluta. Y él decía que una persona, una empresa, un país produce, ¿cierto? Produce en lo que es mejor. Voy a tratar de olvidar esa definición allí para no complicarlos. Entonces, por ejemplo, pensemos en este ejemplo que está aquí. Tenemos queso y croissant. Entonces, dice el ejemplo aquí. Cada trabajador español puede producir 3 quesos en una hora o bien 3 croissants. Entonces vemos aquí el cuadro. España produce 3 quesos en una hora. ¿Listo? O produce 2 croissants en una hora. Mientras que Francia produce 1 queso en una hora y 3 croissants en una hora. O sea que en ese sentido tenemos una hora. ¿Listo? Y el país decide qué producir, si queso o croissant. Entonces, ¿qué pasa? La ventaja absoluta nos dice que un país va a decidir producir en lo que es mejor. Por ejemplo, en el caso de España, va a decidir producir en quesos, porque es mejor, porque produce más en una hora. O sea, para producir ese queso requiere menos tiempo. Mientras que para Francia, va a decidir especializarse en producir croissant. ¿Por qué? Porque le toma menos tiempo producir ese croissant. ¿Listo? Eso es la ventaja absoluta. Entonces dice aquí el ejemplo. Supongamos que hay 1000 trabajadores por cada país. ¿Listo? O sea, hay 1000 trabajadores en España y 1000 en China. Y miramos aquí. Sin comercio, o sea, sin que Estados Unidos le compre o le venda a Francia, o al revés, pasa esto que está aquí. España va a decidir, ¿cierto? Poner 500 trabajadores. Ah, bueno, es que aquí no puse el gráfico que era. Ah, no, sí. Va a decidir poner. Uy, venga, qué raro. Bueno, aquí son 2000 trabajadores, perdón. Me equivoqué. Va a decidir poner 1500 trabajadores en el queso como ejemplo y 1000 en croissant. ¿Por qué? Para tener de los dos. Para tener queso y croissant producidos. ¿Listo? Eso sin especialización. Y Francia va a decidir poner 500 trabajadores a producir queso y 1500 en croissant. ¿Por qué decidió eso? Porque no puede dejar de tener ninguno de los dos productos. No puede. Entonces divide su mano de obra, divide sus trabajadores. Pero digamos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si España decide especializarse o producir en lo que es mejor, o sea, en el queso. Y en ese sentido, ¿qué pasa si Francia decide especializarse en lo que es mejor? O sea, en croissant. Va a producir mucho más. Y van a ser mucho más efectivos, va a requerir de menos horas, ¿listo? Entonces vamos a ponerlo aquí.
para que entiendan la definición de ventaja absoluta. Entonces, la ventaja absoluta nos dice que un país se especializa en aquello que requiere, bueno, en lo que es mejor, y requiere menos de sus factores productivos, en este caso el tiempo o la mano de obra, ¿listo? Los factores productivos. ¿Listo? Es eso, es sencillito. Recuerden que esto lo inventó, o sea, lo trató fue Adam Smith. Y ahora vamos con el segundo caso, el de la ventaja comparativa. Y este es mucho más interesante y es, digamos, que lo que utilizan los países para producir ellos. ¿Listo? Nos vamos a explicarlo. Recuerden que este es mucho más interesante y es el mucho más adecuado. Mucho más que el anterior y ya les voy a explicar la diferencia. Esta ventaja comparativa fue propuesta por este compa, que era amiguísimo de Adam Smith, que es David Ricardo, perdón. Es este que está aquí, David Ricardo. Ustedes, digamos que dentro de los exponentes de la economía ustedes verán a mucha gente, pero generalmente los que se consideran como los primeros economistas fueron ellos dos, Adam Smith y David Ricardo, y hasta el día de hoy se siguen utilizando conceptos de ellos, incluso en debates y tales. Entonces vamos aquí, ventaja comparativa. En este ejemplo de la ventaja comparativa, aquí de la ventaja comparativa, tenemos entonces algo diferente, que uno puede que no se alcance a percatar. Y es que en este caso España, ¿cierto?, es mejor en ambos. En el caso anterior teníamos que Francia era mejor en los croissants. Miramos aquí. ¿Sí lo ven? Es mejor en los croissants. Y España era mejor en los quesos. Pero aquí se volteó la torta. Y España se volvió mejor en los dos. ¿Cierto? Tanto en queso como en croissant. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué nos quiere decir eso? Que entonces Francia tiene que echarse a la pena y no producir nada porque no es bueno, no es tan bueno como España. La ventaja comparativa nos dice que no. Y vamos a ver esto aquí aplicado a un ejemplo. Entonces, por ejemplo, los mismos, hay 1000 trabajadores, ¿listo? Bueno, en realidad hay 3000 trabajadores. Y nos dice lo siguiente. España es bueno en los dos, en queso y croissant, ¿listo? Pero Francia es bueno en comparación con sus productos, es más bueno en croissant. No sé si me hago entender. O sea, es bueno produciendo para ellos, es mejor. O sea, Francia es mejor produciendo croissant que produciendo quesos. ¿Por qué? Porque produce más en una hora, ¿listo? Produce más croissants que quesos en una hora. No es tan bueno como Estados Unidos, ¿cierto? Pero aún así, la ventaja comparativa nos dice que en ese sentido es mejor que Francia, ¿cierto? A pesar de que no es tan bueno que España, produzca en lo que es mejor para ellos. Produzca en croissant. Y es lo que pasa aquí. ¿Sí lo ven? Esto que está aquí, bueno, esto que está aquí no son trabajadores, sino que es producción, ¿listo? Y miramos aquí. Si España utiliza 1000 trabajadores y los reparte para producir queso y producir croissant, porque los dos son buenos, va a producir 1500 quesos y va a producir 1500 croissants, ¿cierto? Y Francia, ojo, si es sin comercio, y Francia va a producir 500 quesos y 1000 croissants, dividiendo sus trabajadores a la mitad. 500 trabajadores por producto. Pero si ellos deciden especializarse en lo que son mejores, o sea, España puede elegir cualquiera de las dos, ¿cierto? Pero va a elegir queso, porque se da cuenta que Francia es mejor en croissant. Entonces, si utilizan el esfuerzo de los dos países, al final van a producir más. Van a producir 500 más. Entonces, eso es lo que quiere decir la ventaja comparativa, que un país se especializa en lo que es mejor. No es lo que es mejor en el mundo, a nivel mundial, sino que lo que es mejor para ellos, como país. ¿Listo?
Y eso es lo que generalmente utilizan los países, la mayoría de países, que se especializan en lo que es mejor para ellos y no a nivel mundial, en lo que son mejores para ellos. Entonces pongámoslo aquí. La ventaja comparativa nos dice que un país, a pesar de que no tenga la ventaja absoluta, se va a especializar aquello en lo que es mejor. En aquello en lo que es mejor. ¿Listo? Entonces, si vemos por ejemplo aquí, hablamos de costes de factores de producción. ¿Listo? Y aquí es diferente. Aquí no estamos hablando de factores de producción. Aquí, en ventaja comparativa, estamos hablando de costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que deja de producir al tomar una decisión. Francia, en ese sentido, deja de producir menos al especializarse en croissant. ¿Listo? O sea, tienen menor costo de oportunidad si ellos se especializan en croissant. Esa es la diferencia. No sé si alguno de ustedes está viendo ese tema o ya lo pasaron. Pero sé que se habló, estoy seguro que se habló en el primer corte. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la diferencia. Y miren lo que les decía. En teoría, el comercio internacional permite que las naciones participantes consuman más y estén mejor que produciendo y consumiendo solas. Habíamos visto las ventajas del comercio. Mientras que la ventaja absoluta se refiere a la capacidad de producción superior de una nación frente a otra, la ventaja comparativa se basa en el concepto de costo-oportunidad. Eso es lo que veíamos atrás. España es muy bueno en ventaja absoluta, en este ejemplo, en queso, mientras que Francia es en croissant. Pero en este caso no. En este caso, España es bueno en todo. Pero aún así, Francia debería producir. Y debería producir en aquello que le cuesta, que tiene menor costo de oportunidad. ¿Listo? Entonces, bueno muchachos, terminamos temprano, en teoría. Aquí tengo la encuesta, muchachos. Esos son temas, o sea, esto que está aquí se evalúa desde arriba, ¿listo? Ya hemos visto precio relativo, ya hemos visto costo de oportunidad, que no lo alcanzamos a ver en la clase pasada. Estos temas nuevos de hoy. Y voy a dejar unos minutitos para que miremos y luego pasamos al ejemplo, que quiero contárselos, que es muy chévere. Felipe, o sea que si yo te mando el taller el lunes lo miramos. El lunes, no sé, pero sí esta semana. Ah, ok, listo, dale. Listo, pero entonces mira, aquí está el quiz para que lo hagan, el que habló de los temas de hoy y los de la clase pasada, el sábado pasado, para los que los quieran hacer. Es importante que entren con el nombre. Por 10 minutos, hasta las 20, bueno, hasta las 25. Pasamos de la noticia y nos vamos. Me da pena con ustedes tenerlo más tiempo. Igual, digamos que estoy consciente que no todos vieron la clase pasada, la del sábado, porque no se los envié a todos los grupos. Esta vez sí se los envié. Pero intenten resolverlo. Y esto no son temas calificables, sino que es como para el estudiante, para que más o menos esté consciente de qué tanto ha aprendido. Voy a dar 10 minutos, a las 8:20, a las 6:25 nos vemos otra vez. ¿Listo?
También voy a pasarle la asistencia de una vez.
Yo luego leíto. Listo, compañeros, entonces solo nos faltan las noticias ya para irnos. La noticia de la aplicación de los conceptos que vimos. Listo. Les voy a leerles esta noticia. Dice, las personas que se van del país, por Pedro Roque. Dice, nuestro país vive una de las tasas de migración más altas de toda la historia, donde la gente por las condiciones de vida del país deciden irse a buscar mejores trabajos, mejores garantías de salud, de seguridad y mejor calidad de vida. El costo de oportunidad para Colombia, de todos los colombianos que emigran a otro país, son todas esas personas que en lugar de estar trabajando aquí como médicos, abogados, arquitectos, enfermeros, mecánicos, artistas, pintores, cocineros y muchas otras profesiones, se van, hacen sus vidas fuera y Colombia una vez más pierde. Es triste. Entonces, este es el costo de oportunidad para Colombia por la situación en la que vive Colombia. ¿Listo? Todas las personas que se van del país y hacen sus vidas en otros países en busca de una mejor calidad de vida. En ese sentido, si la persona que se va para otro país gana, el costo de oportunidad de esa decisión es que Colombia pierde. Entonces, listo, muchachos, entonces por ahora acabamos la monitoría del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Ya les envié la asistencia por el chat. Entonces me despido. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias.